You've got a damn photo shoot with Jennifer Lopez. There was some horrible stories. It was probably, if I'm being honest, the most unhappy I have ever been in my entire life. David no quiso acompañarme a dar a luz a Cruz para irse con otra. Es lo que ha dicho Victoria Beckham en el marco de sus confesiones más reveladoras y contundentes en la nueva serie documental de Netflix llamada Beckham, que se estrenó el pasado 4 de octubre y que está dando tanto de qué hablar. Sin duda, uno de los recuerdos más amargos que aún la ex Spice Girl tiene atravesado en su corazón, y que con una claridad, valentía y sinceridad descaradas ha decidido sacar a la luz, 20 años después del grave escándalo que pudo terminar en divorcio. You've got a damn photo shoot with Jennifer Lopez. And then you know what happens. Let me tell you what Posh would say. Posh was pissed off. Como era de esperar, Victoria Beckham no podía ver a Jennifer Lopez ni de lejos. No permitiría que se acercara siquiera a su esposo David. Lo cierto es que en ese momento el matrimonio de los Beckham estaba sobre la cuerda floja. Y todo porque el exfutbolista decidió ser todo un picaflor. There was some horrible stories. Y ahora, más de 2 décadas después, Victoria ha decidido no callar más y contar al mundo en la nueva docuserie sobre su marido lo que en realidad sucedió y lo que le hizo David cuando más lo necesitaba. Ciertamente su historia estuvo a nada de convertirse en un verdadero escándalo de infidelidad y ser otra Shakira. It was probably, if I'm being honest, the most unhappy I have ever been in my entire life. Y es que qué mujer no se sentiría así de decepcionada, traicionada y frustrada, pues justo cuando Victoria estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo Cruz, ahora de 18 años que nació en Madrid en el año 2005, la emoción por ser madre de nuevo quedó automáticamente eclipsada por el enojo y las lágrimas de Beyoncé y Jennifer Lopez. You are. Yes, I am. La verdad es que para Beckham fue irresistible la cantidad de dinero que le ofrecía el gigante estadounidense de las gaseosas, y se le hizo imposible rechazar semejante oferta millonaria. Pero en el fondo de su corazón, también sabía que no podía herir así a su amada esposa otra vez, pues años atrás otro escándalo de infidelidad casi destruyó su matrimonio para siempre. Victoria's everything to me. To see her hurt was incredibly difficult. Recordemos que entre los 90 y los 2000 fueron la pareja del momento, pero no por eso estuvieron libres de los escándalos. Pero desde luego que Victoria jamás imaginó que podría ser tan doloroso vivir algo así, especialmente cuando sentía que todo el foco mediático se centraba en ella, a partir de que se filtró a la prensa que presuntamente David le engañaba con otra mujer. It was a nightmare. Mientras la ex Spice Girl se dedicaba a ser exclusivamente una amorosa madre, cuidando de sus hijos pequeños, David Beckham había decidido radicarse en España cuando fue fichado por el Real Madrid en el año 2003. Pero entonces la peor de las acusaciones sobre su engaño a su esposa comenzó a amenazar su matrimonio. There was some horrible stories. La prensa aseguró que David tenía otra mujer, la madrileña Rebeca Luz, quien se convirtió en la profesora privada de David para darle clases de español. La verdad es que Beckham estaba centrado en brillar en el Real Madrid y esperaba que su esposa estuviera a su lado. Pero Victoria tenía la cabeza puesta en su carrera en Inglaterra, por lo que sus mundos comenzaron a distanciarse. ¿Y qué ocurrió? El deportista había sucumbido ante un romance clandestino que, sin sospechar que sería traicionado por quien menos imaginaba, la propia Rebeca. Pues resulta que cuando los medios contactaron al amante, por $400,000 se vendió, y no dudó en salir a la luz pública y contar toda la verdad. Sin embargo, una vez que todo se filtró a la prensa, el exfutbolista del Real Madrid lo negó rotundamente. Y fue entonces cuando, para cubrirse las espaldas y defender su matrimonio, ya que no estaba dispuesto a que los rumores acabaran con él, decidió llevarse a toda su familia a mudarse con él. Victoria, por su parte, hizo caso omiso a tantas habladurías y decidió creerle a su marido. David is the most wonderful husband and fantastic father. Aunque la verdad es que no estaba nada convencida de hacer semejante sacrificio solo para que cesaran los rumores. The media will say what they want to say. Para ser totalmente honesta, estaba resentida con David por mudarnos a tiempo completo. Nunca en mi vida había sido tan infeliz. No es que me sintiese ignorada, pero me enfoqué en lo que él necesitaba. Explica Victoria sobre lo que ella misma cataloga como una pesadilla y un circo absoluto. Pero si bien quiso darle un voto de confianza a David,
Lo cierto es que los temores y las dudas nunca desaparecieron por completo. Es por eso que apenas 2 años después de la supuesta infidelidad con Rebecca Luz, y su marido le dijo que la dejaría sola para el parto de Cruz, y se iría de su lado para grabar el comercial de Pepsi junto a esos dos pibones, J-Lo y Beyoncé, a kilómetros de distancia, lógicamente perdió la cabeza. Let me tell you what Posh would say. Posh was pissed off. Por suerte, ante una victoria enfurecida, David pudo reflexionar mejor las cosas, pudo cambiar las fechas y estuvo a su lado sosteniéndole la mano para la llegada al mundo de su hijo Cruz. Desde entonces, los Beckham no se habían pronunciado sobre el tema en absoluto, pero por fin Victoria ha roto su silencio en la serie, hablando sobre las mentiras que se decían sobre su relación. El 2003 vivimos el momento más difícil de nuestro matrimonio 100%. Fue el periodo más difícil para nosotros, porque parecía que el mundo estaba contra nosotros. Pero si soy honesta, con David estábamos el uno contra el otro. Comenta con una transparencia jamás vista en el último episodio de la serie. Victoria's everything to me. To see her hurt was incredibly difficult. Pero somos luchadores, y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, por nuestra familia, y creo que valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo días en que me despertaba y pensaba, ¿cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a caminar hasta el entrenamiento? Agrega David en la serie. Finalmente, a mediados de 2007, los Beckham decidieron dejar Madrid. David firmó por el equipo LA Galaxy y su esposa lo celebró como una gran victoria. Este matrimonio, que parecía ejemplo de perfección, también encontró serias dificultades en el camino. Sin embargo, lucharon para seguir juntos, y hoy su relación es más firme que nunca. Always try and do things special, you know, it's not always about buying gifts for each other, of course, you know, we just make sure that we spend time together or go for dinner. Aunque no faltan rumores de que pese a que es una de las parejas más sólidas del espectáculo, decidieron permanecer unidos por la gran fortuna que habían amasado juntos. ¿Y tú qué opinas de la valentía de Victoria para hablar por primera vez de una manera tan clara y frontal de la infidelidad de su marido? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y síguenos para más vídeos.